Bueno, muy buen día. Nosotros somos el grupo número 14 de Tributaria 2. Vamos a presentar la actividad número 1. Los integrantes son Derly Martínez, Luisa Fernanda Son y Camilo Lozano. En este caso o en esta actividad teníamos que dar la declaración de renta de dos casos y escogimos el primer caso de la señora Tatiana Martínez, en donde nos entregaron los datos y nos dicen que ella es una persona natural que es del área de salud y pues tiene diferentes ingresos y demás y decide pues declarar o hacer su declaración de renta. Entonces tenemos el formulario y la primera casilla es el año en el que se está presentando dicha declaración. Más abajo tenemos obviamente los datos de la persona que es la cédula o el NIT. Iniciamos por los apellidos y luego por los nombres. La casilla número 24 nos dice que es el código de la actividad económica. El 8610 corresponde a actividades de hospitales y clínicas con internación. Entonces, luego vamos a la casilla número 28, en donde tenemos nuestro primer valor, que son 900.000 pesos, que como lo indica la casilla, es el 1% de las compras que están realmente estructuradas con una factura electrónica. En los datos nos dice que ella tiene 90 millones de pesos y el 1% corresponde pues a 900.000 pesos de dicho valor. Vamos a la casilla de patrimonio bruto, que es la número 29. Dice que contamos con 768 millones de pesos. El patrimonio de ella se constituye del valor en bancos y de los activos fijos, que según el artículo 261 del Estatuto Tributario, nos dice que ella cuenta con tres activos fijos, que son dos propiedades, un apartamento en Villavicencio y otro en Bogotá, y con un auto de marca Mazda. Entonces, luego vamos a la casilla número 30, que son las deudas, y nos dice que tiene una deuda de 15 millones de pesos. Estos 15 millones de pesos corresponden a un préstamo que tiene con el ICETEX. Entonces, si vamos a la última casilla de esa línea, que es la casilla número 31, que es el total patrimonio líquido, entonces tomamos la casilla número 29 y le restamos la casilla número 30 para tener así el patrimonio líquido total de 753 millones de pesos. El micrófono está cerrado. Bueno, muy buen día. Mi nombre es Camilo Lozano. Quiero explicarles un poquito. La señora Tatiana Martínez es una persona natural, por lo tanto lo llevamos como cédula general. En la casilla número 32, en los ingresos brutos, se registran todos los ingresos laborales recibidos durante el año, sin restar deducciones ni aportes. Aquí tenemos que en salarios, según el ejercicio, tenemos la suma de 184.153.000. Bonos electrónicos, tenemos la suma de 3.689.000. Prestaciones sociales, tenemos la suma de 20.926.000. Y en otros pagos tenemos la suma de 1.100.000. En cesantías e intereses pagados al empleado tenemos la suma de 1.413.000 y en cesantías consignadas al fondo tenemos la suma de 11.771.000. Ese es el total de los ingresos brutos, la suma de los pagos laborales recibidos. Este valor se incluye porque, según el artículo 103 del Estatuto Tributario, todos estos conceptos hacen parte de las rentas de trabajo. En la casilla número 33 tenemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Se registran los valores que la ley permite restar porque no constituyen renta. Principalmente los aportes obligatorios al sistema de seguridad social. Aquí tenemos el aporte obligatorio a salud, que es la suma de 6.614.000. El aporte obligatorio a pensión o fondo de solidaridad pensional, tenemos la suma de 8.949.000. Estos valores no son renta porque el
estatuto tributario en el artículo 55 y 56 nos establece que los aportes obligatorios a salud y pensión no hacen parte de la base gravable del impuesto. Aquí en la casilla 34 tenemos lo que es la renta líquida, que básicamente lo que es la suma de los ingresos brutos, le restamos lo que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y nos vendría dando la renta líquida. Es decir, que el valor net, aquí queda el valor neto sobre el cual se aplican las demás depuraciones. En rentas exentas, en la casilla de rentas de trabajo, tomamos el 10% que es por tener 2 hijos, más el 25% que tiene derecho sobre el valor de los pagos laborales y más los intereses del ITSETES, que esto nos da un total de 75.758.150. Y en aportes voluntarios en rentas de trabajo pusimos porque el artículo 126 nos dice que no harán parte de la base para aplicar la retención de la fuente y será considerado como exenta desde que no exceda las 3.800 VTs. En este caso de Tatiana no las excede. En total de rentas exentas encontramos la suma de los aportes voluntarios más las otras rentas exentas. En deducciones imputables podemos encontrar la medicina prepagada, que según la norma no puede sobrepasar las 32 VTs mensuales. En este caso, ella no las sobrepasa. Bueno, luego tenemos la casilla número 60, que tenemos el valor de 14.906.000 pesos, en donde esta casilla corresponde al arriendo anual y al gravamen financiero. En el ejercicio nos dan el arriendo mensual, entonces tomamos el valor y lo multiplicamos por los 12 meses que tiene el año y así obtenemos el arriendo anual. Y el gravamen financiero pues también es dado en el ejercicio, entonces para contar con un total de 14.906.000 pesos. Luego tenemos la casilla 67, que es eh, el porcentaje o el parcial del 4 por mil, que si nos vamos a la norma, nos indica que es el 50% de las declaraciones del 4 por mil que se debe poner en esta casilla. Por último, encontramos que Tatiana tiene dos retenciones, una que es retención en la fuente por ingresos y retención por honorarios, que veníamos a ponerla en liquidación privada en la casilla que dice retención año gravable a declarar, que sería la 132, y el total de estas serían 22.352.000. Para concluir, podemos decir que Tatiana está obligada a presentar la declaración de renta por cumplir según los topes establecidos por la DIAN. Sin embargo, se evidencia que no tiene impuesto a cargo, o sea que no paga nada. Muchas gracias.